virtual, pues grabamos las clases, eso sí. Ok, entonces vamos a empezar. Recuerden que habíamos mandado a la lectura de este capítulo, que abarca todo lo que son los enfoques, o sea, definiciones de los enfoques cuantitativos, cualitativos, las similitudes y diferencias, ¿no? Entonces, vamos a hacer el control de lectura y por ser esta vez el primer control, va a ser por voluntarios, es decir, yo realizo la pregunta y ustedes levantan la mano para poder participar, dando prioridad a los que no han participado todavía. O sea, si una pregunta ya un estudiante participó antes y ha levantado la mano y hay otros que no lo han hecho todavía, entonces doy prioridad a los que no lo han hecho, ¿no? Para que todos participen. Y los que no alcanzan a participar hoy, pues saben que tienen otras oportunidades, las otras clases, para que puedan participar, ¿no? Porque esto también se evalúa lo que es control de lectura. Entonces empezamos. La primera pregunta es ¿cómo se define la investigación? Entonces pasamos en orden, como levantaron la mano, con Alessa. Ya, sí me escucho. ¿Sí te escucho? Ya. La investigación se define como el grupo de procesos sistemáticos y críticos que son usados para estudios. Ok, muy bien. ¿Algo más, Josette? Sí, por ejemplo, yo estuve investigando que la investigación tiene como objetivo lo que es la adquisición de conocimientos nuevos, también la amplificación de otros existentes, la solución de problemas teóricos y esto por medio de una actividad reproducible. Muy bien, Josette. Correcto. Lo complementaste, ¿no? Correcto. No, hice muy bien. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Le dice, ¿qué enfoques se han presentado en la investigación? Bueno, entonces ahí tenemos a Luisana de primera. Luisana. Sí, se presentaron dos tipos de enfoques, que era el cuantitativo y el cualitativo. Ok, muy bien. Katy, ¿algo que quieras complementar la participación de Luisana? Sí, es que el enfoque cualitativo y cuantitativo nació de a lo largo de la historia, nació de los pensamientos, de las corrientes de pensamientos y los marcos interpretativos. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo vemos que se basa más en una corriente de pensamiento del positivismo, neopositivismo, pospositivismo, y lo que es el enfoque cualitativo se basa más en la fenología, en el estructuralismo, en lo que es el constructivismo. Eso leí. Correcto, muy bien, Katy. ¿Algo más, Pierina? Hola, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Ya, algo importante que hay que resaltar es que estos van a utilizar ambos enfoques, estrategias similares, ya que son cinco. Primero es la observación y la evaluación de los fenómenos. En base a esto se genera ideas o suposiciones. Luego se mira y se demuestra el grado de fundamento que tiene cada una. Se hace un análisis de pruebas y finalmente se proponen nuevas ideas, nuevas evaluaciones para modificar y seguir fundamentando estas suposiciones, incluso también generar nuevas. Correcto, muy bien. Falta algo más ahí, Jeremy, que no lo han mencionado todavía, a ver si Jeremy ya lo tiene. Jeremy. Ah, Jeremy. sí, doctora, aquí estoy. Bueno, pues Ah, realmente acerca de lo que he leído, no llego a encontrar una de lo que hace falta porque si bien es cierto, ya se dijo de dónde nace estos enfoques, porque
Creo que lo único que nos faltaría es un poquito decir las características de cada uno, probablemente. Mm, En No, cuanto eso a... va en otra pregunta. Algo ok. más. No sé si de los que están levantando la mano, algo más ahí de los tipos de enfoques que se han presentado o que actualmente se manejan. David, a ver, que levantó ahora último, puede ser que tenga. Doctora, Se, quizás... se presentaban los enfoques cualitativo, cuantitativo y también se tocaba el mixto, que era una combinación de los dos. Exactamente, eso nos falta, el mixto, correcto, David. Se le paso a David porque era el último que había puesto. Dice el lápiz que está, acá está. Muy bien. David es Delgado. Okay. El mixto, correcto, muy bien. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta, que es lo que quería responder Jeremy. No, estos son de los pasos. Después vamos con las características. Mencionar los pasos del enfoque cuantitativo de investigación. No sé si los que están ahí levantando la mano también continúan con esta respuesta, ¿sí? Me imagino que sí. Bueno, a ver. Sí, doctora, puedo continuar yo. Sí. Ok, el enfoque cuantitativo es el que vamos a ver ahora, ¿no? El enfoque Sí, cuantitativo, sí. los pasos, o las Los pasos del etapas, o enfoque, sí. El primero hay que tener en cuenta que el proceso cuantitativo tiene que ser riguroso, tiene que seguir sus pasos rigurosamente. Lo primero que vamos a obtener es una idea. Para poder realizar una investigación nosotros tenemos que partir de un punto. Vamos a necesitar una idea. Luego de esa idea necesitamos plantear el problema. ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Por qué se está causando? Nosotros tenemos que plantear un problema para resolver, ¿ok? Luego vamos a realizar una, una lectura, ¿ok? Vamos a investigar, vamos a desarrollar un marco teórico para tener información, porque nosotros tenemos que sustentar lo que vamos a investigar. No podemos simplemente inventarnos, pero necesitamos basarnos, tenemos que tener una base para realizar nuestra investigación. Luego de esto podemos ya ir a la parte investigativa, que vendría a ser hasta qué punto abarca nuestra investigación, que sería, sí, básicamente hasta qué punto, cuál es el alcance que va a tener nuestro estudio. De ahí vamos a partir a generar una hipótesis acerca de lo que estamos investigando, de cuál es la idea. Vamos a generar una hipótesis. Luego de ello vamos a desarrollar nuestra investigación. Vamos a desarrollar preguntas si es necesario. Vamos a generar un plan para poder seguir nuestra investigación. Luego vamos a seleccionar nuestra muestra, que es básicamente de una población, de un universo. Vamos a seleccionar el grupo al que nosotros vamos a dirigir nuestro interés, nuestra visión, y vamos a tomar las preguntas o vamos a generar la investigación en base a esa muestra. Luego de ello ya está lo que vendría siendo la recolección de datos, que es ir básicamente buscando si tenemos, por ejemplo, alguna encuesta, la vamos a ir realizando. Luego de ello ya solo quedaría el análisis de esos datos, ok, sacar los números, le llamamos magnitudes. Y por último, lo que se hace es el reporte final, que es donde vamos a resumir o a condensar toda la información que tenemos y vamos a comprobar si esa hipótesis que realizamos sea verídica, sea verdadera, o tendríamos que corregirla, y para ello tendríamos que regresar unos cuantos pasos antes en el caso de que no se verifique la hipótesis y plantear de mejor manera una hipótesis nueva. Y creo que eso sería todo. Ok, ahí lo único, está muy bien, Jeremy, lo único que había que aclarar cuando nosotros realizamos una investigación cuantitativa, con enfoque cuantitativo, ¿verdad? Los pasos son rigurosos y en el momento en que no se prueba, ¿verdad? La hipótesis que habíamos planteado al inicio, en este caso no aceptamos la hipótesis, ¿verdad? O sea, no se aprueba, no es que no aceptamos, no se aprueba la hipótesis, surge una nueva investigación. No sería la misma investigación, porque esa es una de las
características del proceso con enfoque cuantitativo, de que los pasos son rigurosos, ¿verdad? Y hay que seguirlos de manera estricta, a diferencia del cualitativo, que sí es muy dinámico, muy flexible, ¿verdad? Que podemos en un momento dado, estamos en un paso y podemos retornar a otro, o adelantarnos o atrasarnos. Bueno, es muy, muy dinámico en cuanto al cualitativo. Entonces, cuando... Sí, doctora. Sí, eso, Sí, es dime. que fue al momento de explicarlo, creo que me expliqué mal, sí, porque Ok. realmente es eso, cuando ya no, la hipótesis no resulta ser válida, tenemos que cambiar otra vez nuestro trabajo completamente. Y acerca de regresar pasos, lo que pasa es que más adelante en el mismo texto indica que sí es posible retroceder para verificar nuestra información. Pero claro, una cosa es retroceder y otra cosa es cambiarlo completamente, ¿no? Entonces Ujú. era eso. Claro, entonces si ya hacemos un cambio, ya eso es una nueva investigación. O sea, nuestra investigación termina de enfoque cuantitativo cuando probamos o no probamos, o sea, se aprueba o no se aprueba la hipótesis planteada. Obviamente, si se aprueba, pues bien, pero si no se aprueba, igual tenemos que reportar esos resultados con la conclusión de que no se aprueba la hipótesis, ¿no? Y se genera una nueva estudio, se plantea una nueva hipótesis y todo eso, con todos los pasos que tenemos que continuar, ¿no? A eso nos referimos con que tiene que ser totalmente claro, María Paula. O sea, no significa que porque nuestra investigación da como conclusión de que no aprobamos una hipótesis o rechazamos una hipótesis planteada, significa que hemos estado haciendo las cosas mal. No, simplemente que en el momento que nosotros hicimos nuestra observación y nuestra evaluación de toda la información de nuestra primera observación, y la cual surgió con la revisión de todos los antecedentes científicos, una hipótesis que nuestra percepción de esa realidad no es la que está en ese fenómeno o en ese hecho. Recuerden que el enfoque cuantitativo es muy objetivo, es la realidad como tal, como es, ¿no? Y muchas veces nuestra hipótesis está susceptible a ser influenciada por nuestra subjetividad, por nuestras experiencias previas, por nuestras creencias. Entonces, en un momento dado, esas hipótesis es lo que cree él está sujeta a eso, a una susceptibilidad del investigador. Pero si nosotros seguimos todos los pasos, ¿verdad?, de manera rigurosa del enfoque cuantitativo, puede ser que esa percepción de la realidad que está transmitida a través de una hipótesis que nosotros hemos planteado no haya sido la correcta en ese caso. Y por eso se rechaza o no se aprueba la hipótesis. Pero no significa que la investigación no esté bien. ¿Sí? No sé si ahí esté más claro, ¿no? Ok. En ese caso tendríamos entonces que volver a hacer la investigación si es que sí quisiéramos, obviamente, modificar nuestra hipótesis y comenzamos nuevamente con todo el proceso, ¿no? Ok. Sí, eso sí es verdad, Aileen. En el enfoque cuantitativo, con el enfoque cuantitativo, los pasos a seguir son muy rigurosos, ¿no? Muy bien. Ahora, las características que también mencionaba hace un momento, iba a decir Jeremy, veamos. Los que no han participado, recuerden, damos prioridad. A ver si Leonel no ha participado, ¿no? No, a ver, Leonel. 3 características para que participen más, ¿no? Porque todos quieren participar. 3 características. Primero, la que recuerdo es que esto va a reflejar en sí las necesidades, ya sea de medir algunas magnitudes, ya sea de los problemas o un tipo de fenómeno. También hace que se plantee un problema el investigador y o investigadora, y también que
hace que la hipótesis se genere antes de empezar un tipo de recolección de datos, a su vez que con los análisis. Muy bien, Leonel, correcto. Características que también algunas son diferencias con la cualitativa, ¿no? Que estaba mencionando. Ok, Julio. Sí, siguiendo por ahí mismo, decían que la hipótesis se debería generar antes de recolectar y analizar los datos, que la recolección de datos se fundamentaba en la medición y que se representaba mediante números y se debía analizar con métodos estadísticos. Y también que debe ser lo más objetiva posible, en la que no debe ser afectado por el investigador, ya sea por sus temores, creencias, deseos y tendencias que el investigador tenga. Correcto. Emilia. Bueno, otra característica de este enfoque es que los análisis cuantitativos, al momento de interpretarse, deben ser de predicciones iniciales, que estas son consideradas hipótesis, y de estudios previos, que sería la teoría. Otra característica es que los estudios cuantitativos deben seguir un patrón, que es el patrón predecible y estructurado, que sería considerado el proceso, y que las decisiones críticas se deben tomar antes de la recolección de los datos. Correcto. Aileen. Aileen. ¿Me escuchas, Aileen? Sí, para que participes. No, no te escuchamos, Aileen. Está como que no se activa el micrófono, no se ve que esté activo tu micrófono, Aileen. Ahí, doctora. Ahí sí. Hola. Ya, doctora. Tenía problemas, no me cargaba. En otras de las características que debe de ser lo más objetiva posible y que tiene que, o sea, todo tiene que confirmarse, nada puede ser como dicho por uno mismo, sino que tiene que ser una estructura fija y no se puede saltar un paso. Ok, muy bien. ¿Y algo más que quiera aportar Carmen? Dayana. Sí, doctora. Por ejemplo, en una de las características es que esta de aquí va a pretender identificar también lo que son las leyes universales y causales. Esa de aquí también busca, o sea, va a ocurrir dentro de lo que es la realidad externa y también va a centrarse, o sea, los resultados van a centrarse en una, se podría decir, población o grupo, o sea, va a ser identificada por hechos, no sacando números de la nada. Y como, o sea, como resumen, así en características, es que mide fenómenos, utiliza estadísticas y prueba la hipótesis y la teoría. Muy bien, correcto, perfecto. Seguimos entonces. ¿Cuáles son las argumentaciones del autor, de este autor de Hernández Sampieri, que se basan en las acotaciones de Grinnell y Creswell sobre el enfoque cuantitativo? Me faltó ahí poner, ¿no? A ver, Alessa no ha participado. Franco. Ellos dijeron que habían dos realidades, una interna y una externa, que la interna se basaba mucho en las creencias de las personas y la externa de las creencias que tenemos sobre la misma. Correcto. Bueno, pasamos a María Paula, que no ha participado. ¿Algo más? Sí, iba a mencionar de que existen las dos realidades, una subjetiva, que generalmente es la que está más arraigada al investigador porque se basa en sus creencias, mientras que la objetiva es externa e independiente de lo que crea el que lo investigue. Por esa razón, es posible investigar esta realidad externa y que sea
precisa para el lector. Ok, muy bien. ¿Algo más, Dayana, que tienes levantado en la mano? ¿No? No, doctora, Sí. disculpe, es que me olvidé de bajarla hace un rato. Ok, no te preocupes. Seguimos entonces. Ahora nos vamos con el enfoque cualitativo. ¿Cuáles son los pasos del enfoque cualitativo? ¿Quién que desea participar? A ver, Aileen ya participó. No sé si hay alguien más que no haya participado. Rose, ok, Rose no está. Sí, Rose no participaba antes. Vamos con Rose. Sí, doctora. Bueno, en los procesos de lo que corresponde al proceso cualitativo, encontramos que primero sería la idea, el planteamiento de la idea. El segundo, lo que es, bueno, el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo, que sería la fase 3. La fase 4 sería la concepción del diseño del estudio. En la 5 también tendríamos que hacer una definición de la muestra inicial del estudio y como el acceso que vamos a tener a esta. En la 6 nos va a tocar lo que es la recolección de datos de la misma. En la fase 7 tenemos que analizar y estudiar bien todo lo que son los datos. Y en la 8 interpretar cada uno de los resultados. Y por último, en la 9 va a tocar lo que es la elaboración de los reportes de los resultados. Ok, Rose. ¿Alguien más que quiera complementar acerca de lo que mencionó Rose? Está correcto, pero falta algo más ahí. No. Ok, bueno, igual eso lo vamos a recapitular ya mismo. Seguimos con la siguiente pregunta. Ahora las características del enfoque cualitativo. 3 por estudiantes. A ver. Soledad. No ha participado Soledad. Vamos por Soledad. Listo. El investigador, en este caso cualitativo, se dice que debe utilizar técnicas para recolectar datos. También se da una aproximación cualitativa que va a evaluar el desarrollo natural de los sucesos presentados y que el investigador debe plantear un problema, pero no se sigue un proceso que se puede decir definido. Gracias, Soledad. ¿Alguien más? ¿Alguien más en cuanto a las características? Los que no han participado. Bueno, vamos con María Paula. Sí, doctora, que en el caso de este enfoque se utilizan los datos cualitativos que mencionó Soledad y que generalmente no son numéricos o estadísticos como ocurre en el cuantitativo, sino que estos son información de tipo verbal, audiovisual, en forma de incluso texto o imágenes. Y este enfoque no se da por un método de recolección estandarizado, como lo es el método científico, por ejemplo. No se puede dar por medio de números o estadísticas como funciona el otro enfoque, sino que es más sobre las emociones, experiencias que uno puede recolectar en base al problema y no tiene una estructuración, puede llevarse por entrevistas abiertas, revisión de documentos, y este tipo de enfoque no trata como de probar una hipótesis, sino de incluso puede crear más preguntas, porque es flexible y se basa en interpretaciones de la misma, entonces puede crear que otras personas cojan el mismo problema y lo pongan con otro enfoque subjetivo, porque este enfoque se basa más en opiniones e interpretaciones, más no en hechos y teorías. Ok, muy bien. Pasamos a Dayana. Doctora, otras podrían ser como usted, el planteamiento de eso va a ser más abierto, va a ser más abierto.
Otro es que los significados de estos aquí se van a extraer de los datos y no se van a fundamentar con las estadísticas. Ok, muy bien. Perfecto. Aileen, ¿algo más? También podemos mencionar que en este enfoque cualitativo, puede ser también como una serie de observaciones, anotaciones, grabaciones y como documentos, pero el objetivo tiene que ser como una forma natural. El estudio tiene que ser natural, no algo estricto, no algo estructurado. Ok, muy bien, perfecto. Ya está la mayoría de las características. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles serían los comentarios de Creswell y Newman sobre las actividades principales del investigador o investigadora cualitativa con respecto a este enfoque, ¿no? No sé si Aileen quedó con la levantada la mano o no. ¿Alguien que desea participar en esta pregunta? A ver, Stephanie creo que no tiene nada en la lista. Ok, vamos con Stephanie. Ya, uno de los comentarios sería que adquiere un punto de vista interno, aunque mantiene una perspectiva analítica o de una cierta distancia como un observador externo. También sería que utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera más flexible. Otra también sería que no define las variables con lo que es el propósito de manipularlas experimentalmente. Ok, Emilia. ¿Algo que quiera aportar Katiuska? No se escucha, Katiuska. ¿Sí me escuchas, doctor? Ahora sí te escucho. Que también produce datos en forma de notas extensas o diagramas, mapas o cuadros humanos para generar discreciones bastante detalladas. Ok, muy bien. Dando prioridad a las que no han participado. No han participado, ¿no? Ajá, a ver, Carla. Bien, entonces los datos, o sea, saca el significado directamente de los datos y no son números, porque ya sabemos que esto es cualitativo, no cuantitativo. Bien, además de eso, siempre mantiene una doble perspectiva, analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, además de los implícitos, inconscientes y subyacentes. Además de que observa todo lo que está sucediendo, los procesos sin interrumpir, pues, como se dijo anteriormente, no se quieren manipular las variables. Y bien, creo que ya dije 3, ¿no? Para que otros participen. Ok. Ok, Valeria. ¿Algo más? Sí, que son capaces de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades, y entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos, no solo registra hechos objetivos. Muy bien, correcto. Y Samantha. Sí, otro también puede ser que se observan a los procesos sin alterar ni imponer un punto de vista particular, sino que se los describe y se los percibe tal cual se los está presentando con un sistema social. Ok, muy bien, perfecto.
Bueno, principales diferencias que podemos rescatar ahí entre cuantitativo y cualitativo. Asimismo, para que participen más, dan unas cuantas y luego para que participen más. Ok, Alesa. Ya. Una de las diferencias es que el cuantitativo se usa como para reforzar creencias que ya fueron hechas anteriormente. Y el cualitativo, en cambio, es cuando el investigador empieza a crear las creencias propias y lo va desarrollando en la investigación. También en el cuantitativo se decía que había una realidad objetiva única. En cambio, en el cualitativo esto ya no ocurre, porque es como algo un poco más relativo y se incluyen eh, otras perspectivas también. Muy bien, Alesa. Pasamos con Enmi. Sí, doctora. Por ejemplo, en el estudio cuantitativo se va a basar simplemente en investigaciones previas. Y en cuanto al estudio cualitativo, se va a fundamentar primordialmente en sí mismo. Ok. ¿Alguien más? De los que no han participado, hay algunos todavía que no han participado y desean. ¿No? Ok, bueno, vamos entonces a Verónica. Vamos, Verónica. Sí, doctora. También otros en lo que se diferencian es que, como ya sabemos, el cuantitativo es deductivo, ¿no? Que va de lo que es más general a lo específico, de más grande a sacar características que sean, bueno, sean más específicas, ¿no? Y en cambio, cualitativo es lo contrario, es inductivo, que va de lo menos específico a sacar generalidades. Muy bien, correcto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, entonces igual vamos a ir recapitulando. Vamos a pasar. Ok. Tenemos entonces que, de acuerdo a este autor, ¿verdad? Roberto Hernández Sampieri, él hace un enunciado en base a los tres enfoques, ¿verdad?, que se manejan actualmente en el proceso de investigación, como son cuantitativos, cualitativos y el mixto, ¿verdad? Se enfoca más en el libro acerca de los dos primeros porque son los que más se han manejado, más se conocen, pero también en los últimos tiempos, últimos años, ha surgido esta mixto, que es una combinación de los dos, donde tiene también parte de datos, que son datos que se manejan de manera cuantitativa a través de la estadística, entonces ahí viene la parte del enfoque cuantitativo, pero también información, que es más de análisis cualitativo, ¿no? Donde este mixto se necesitan de un grupo de investigadores, ya no puede ser uno o dos investigadores, sino que tiene que ser un grupo más grande de investigadores, multidisciplinarios, para poder lograr una adecuada combinación de ambos procesos, porque pueden llevarse a cabo de manera paralela, ¿verdad? Expertos en investigaciones cuantitativas versus expertos en enfoques cualitativos, porque como ustedes ya mencionaron cada una de las características y algunas diferencias, la característica o las competencias de los investigadores cualitativos y cuantitativos son diferentes, ¿no? Uno es muy objetivo, debe ser muy objetivo, el otro más bien es subjetivo. Entonces, no es mucho, no digamos que imposible, pero más difícil y complicado que un solo investigador haga estos enfoques mixtos, ¿no? Porque, como les digo, se necesita de ciertas experticias o competencias, y por eso cuando se habla de investigaciones mixtas son un grupo grande de investigadores, multidisciplinarios sobre todo.
En los cualitativos más, por ejemplo, trabajan psicólogos, sociólogos, ¿verdad? En cambio, en la parte cuantitativa, más bien son científicos, puede ser también si es el área de la salud, médicos, biólogos, estadísticos, básicamente se necesita por todos los análisis de los números, de los datos, es basado en la estadística, y por eso les digo que debe ser un grupo más bien multidisciplinario. Ahora, no significa de que si yo realizo un enfoque cuantitativo o cualitativo o mixto, es mejor el mixto porque lleva los dos, o mejor el cuantitativo porque se basa en un análisis totalmente objetivo de la realidad. No, esto va a depender la elección de los tres enfoques, cuantitativo, cualitativo y mixto, como nos dice ahí el autor, va a depender del problema de investigación que nosotros queremos enfrentar, o que queremos darle solución, o que queremos estudiar, analizar, dependerá del problema. Inclusive puede ser que este mismo problema lo podamos enfocar de una manera netamente cuantitativa o un enfoque netamente cualitativo. O si queremos abarcar ambos enfoques, nos vamos con el mixto, ¿no? Pero como ya les dije, que requiere de más recursos humanos sobre todo, ¿no? Y todos son valiosos, porque también depende del fin que queremos lograr, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo actual acerca de la pandemia que estamos viviendo por el COVID-19. Entonces, si nosotros lo que queremos o necesitamos, ¿verdad? El análisis de todo lo que tiene que ver con la parte de estadística de las variantes que se están generando, porcentajes, proporciones en cuanto personas contagiadas, en la parte de tasa de mortalidad, ver cómo se está manejando todo esto de la eficacia de las vacunas con respecto al número de contagios o la parte de mortalidad. Entonces, básicamente, ¿qué tipo de enfoque tendríamos que utilizar? Si ese es nuestro fin. A ver, chicos. Cuantitativo, definitivamente, ¿verdad? Correcto. Pero si más bien nuestro fin es analizar y ver la realidad de los pacientes COVID, de los pacientes que han estado internados varios días en UCI, cómo ha sido su vivencia, su experiencia, el drama de las familias, de los familiares de estos pacientes, ¿verdad? Que tienen que estar muchas veces días y noches fuera de los hospitales, ¿verdad? ¿Qué tipo de enfoque tendríamos que tomar? Cualitativo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no solamente del problema, el problema es el mismo, la problemática de los pacientes en UCI, por ejemplo, pero depende del fin o de lo que quiero ya analizar, ¿no? Muy bien. O también podríamos decir, bueno, quiero hacer algo totalmente global, ver estadística y ver también las experiencias, las vivencias, ¿verdad? De todo de las personas que están involucradas en el problema. Entonces ahí nos vamos con la investigación mixta, que ya es una macro investigación, ¿no? El mixto. Muy bien. Correcto. Entonces, como dice el autor, es lo que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Para investigar y generar conocimientos. Conocimientos que enriquecen la ciencia, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, ¿no? Ahora, el objetivo del aprendizaje de este capítulo es, como ya lo estamos viendo, definir tantos enfoques cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Que son los que más se manejan. Reconocer las características de cada uno de estos enfoques, identificar los procesos y diferenciar los cuantitativos y cualitativos, y determinar similitudes y diferencias, como dicen, básicamente de los enfoques. Porque aquí lo estamos revisando de una manera muy general ambos, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Ahora, para recapitular, la investigación. Entonces, como nos dice Hernández Sampieri,
que es un conjunto de procesos sistemáticos, ¿verdad? Porque lleva un proceso estructurado, sobre todo en la investigación con enfoque cuantitativo, que es de una manera estricta, rigurosa, el cumplimiento de cada una de estas fases o etapas, ¿no? De manera secuencial. Ahora, el cualitativo es mucho más dinámico, mucho más flexible en cuanto a la secuencia de las fases, pero igual tiene procesos sistemáticos, como nos mencionaba una de las compañeras que decía acerca de los pasos o fases del proceso cualitativo, ¿no? Estos procesos son críticos, obviamente, tenemos que cumplir, obviamente, con ciertas características, con ciertos procesos, sobre todo en el cuantitativo, ¿no? El cuantitativo que es más estricto en esta parte, ciertos procedimientos que ya están predeterminados, porque para lograr una de las características importantes del enfoque cuantitativo, que debe ser reproducible o replicable. Entonces ahí sí tenemos que seguir de manera rigurosa estos procedimientos predeterminados. Y empíricos, porque no se basa en la experiencia, tanto en la parte cuantitativa como en la parte cualitativa, ¿no? Sino que cómo se hace esa experiencia es lo que cambia, ¿no? En el fenómeno, en el problema enfoque cuantitativo, vamos a ver todo lo que está en la experiencia de ese fenómeno, pero de una manera muy objetiva, ¿sí? En cambio, en la cualitativa es más bien subjetible y además también el investigador muchas veces forma parte del problema, se hace parte del problema para, como dice la palabra, se da una inmersión dentro del problema, para conocer desde dentro la situación, la problemática del problema, ¿no? Ha habido unas investigaciones muy conocidas, muy importantes, acerca, por ejemplo, de la realidad de los chicos de la calle. Un investigador, para poder conocer realmente cómo eran las vivencias, cuáles eran las experiencias, ¿verdad?, que estaban sometidos todos estos chicos de la calle, él pasó algún tiempo también en la calle, en las mismas condiciones que ellos tenían que vivir, para poder lograr, ¿verdad?, sacar la mayor información, porque es diferente al cuantitativo. En el cuantitativo lo vemos como desde fuera, obviamente no estamos dentro del fenómeno, para ser muy objetivo, en cambio en el cualitativo no, ¿no? Es posible esto, ¿no? Para lograr también llegar a la confianza con las personas que están involucradas y poder sacar una información más completa, más fidedigna, ¿verdad? Poder hacer las entrevistas, para poder observar de una manera muy detallada todo cómo se lleva a cabo el fenómeno, ¿no? O el problema. Pero ambos con el objeto de ampliar los conocimientos de ese problema o fenómeno que queremos investigar, ¿no? Ok, continuamos. Entonces, como ustedes vieron, en ambos enfoques se inicia con una idea, ¿sí? Y esa idea, recordemos, surge de una observación, de un problema, de una situación, ¿verdad? Y es a partir de esa idea se formulan preguntas, inquietudes, ¿verdad?, cuestionamientos, que con la revisión del antecedente científico nos va a generar una hipótesis en cuanto a lo que es cuantitativo. En cuanto a que es cualitativo, ¿verdad?, podemos tener una vaga hipótesis o una prehipótesis, que también se llama, algo que no está totalmente definido y que a medida que vamos recopilando información, podemos ir generando ya la hipótesis o varias hipótesis en el transcurso de la investigación cualitativa.
En la cuantitativa, y eso es una de las diferencias, desde el primer momento tenemos que establecer una hipótesis, ¿no? Y esa es la hipótesis que queremos probar finalmente después de todo el proceso de investigación cuantitativa, ¿no? Y cual sea el enfoque, queremos buscar conocimiento y queremos buscar también respuestas a esas inquietudes, a esas preguntas de investigación, aplicando procedimientos científicos, ¿no? Eso es básicamente la investigación. Además también, ese conocimiento, búsqueda de conocimiento, nos va a permitir, ¿qué nos va a permitir? Vamos a ver acá. Describir una realidad, un fenómeno, explicarlo, ¿sí? Generalizar y finalmente predecir. ¿Qué cosa? Los fenómenos que se producen tanto en la naturaleza como en la sociedad, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad? Sigamos con el ejemplo. A ver qué ejemplo podemos dar. Sigamos con lo del COVID. Bueno, que es lo que estamos actuando. Entonces, en la parte de escribir, ¿verdad? Solamente entonces hacemos es describir las características clínicas socioeconómicas, ¿verdad? Epidemiológicas de los pacientes que están internados en UCI por COVID-19. Entonces, simplemente describimos, ¿verdad? Cuáles son las características clínicas, epidemiológicas, socioeconómicas, bueno, y demás. Nada más. Describir las variables. Hasta ahí llegamos. Entonces, eso puede ser el objetivo objetivo general de una investigación. Simplemente describir, nada más. Luego, podemos ir más allá y luego queremos explicar. O sea, la primera parte es describir solamente el fenómeno. En la siguiente tipo de investigación ya más profunda, queremos llegar un poco más y explicamos. Explicamos si hay alguna relación, si hay una asociación, ¿verdad? Tal vez una relación de causa y efecto entre una variable o dos o más variables que están dentro de la situación o el problema, ¿sí? Entonces queremos explicar, por ejemplo, si hay alguna relación o alguna asociación estadística, obviamente, desde el punto de vista enfoque cuantitativo, entre, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? La edad, por ejemplo, y las complicaciones post-COVID, por ejemplo, ¿verdad? O las secuelas que quedan post-COVID. Entonces el momento que queremos ya explicar si es que hay una relación, el comportamiento, ¿verdad? Entonces ya estamos ante una investigación analítica. La primera, una investigación descriptiva, la segunda es la analítica. Ya analizamos, queremos explicar cómo se van, por qué se están dando estos fenómenos, ¿verdad? Y luego, el otro objetivo puede ser generalizar. En base a mi estudio, ya lo he hecho con pacientes a nivel de los hospitales de la ciudad de Guayaquil, puedo generalizar hacia el resto de la población ecuatoriana, ¿verdad? Pero para poder generalizar necesito cumplir ciertas características de mi población para poder generalizar de lo particular a lo general, ¿no? En particular digo porque es un pequeño grupo de pacientes que constituyen la muestra de estudio que me va a permitir generalizar, ¿no? Y por último, predecir, ¿verdad?
Mil disculpas, chicos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya. Entonces quedamos en predecir y finalmente poder lograr predecir en base a los resultados obtenidos, al análisis de esos resultados, por el momento predecir aquellos personas con X características, ¿verdad? Pueden llegar a sufrir más secuelas o determinadas secuelas de post-COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos permite predecir, ¿ya? Pero obviamente no son todos los tipos de investigaciones, todo esto es cuantitativo más, ¿no? Obviamente. Aunque en el cualitativo también nos permite, obviamente, describir un fenómeno, una situación social, ¿verdad? Explicarlo también en base a la información recopilada de las experiencias, las vivencias, de las emociones de cada uno de los participantes inmersos en el problema, tratar de explicarlo, ¿verdad? Y en base también a la información recopilada, poder un poco generalizar, ¿no? Y hasta predecir. Muy bien. Pero dentro también de ciertas limitaciones, obviamente, en la parte cualitativa, ¿no? Ahora, vimos que hay esos 3 enfoques. Cada uno de esos enfoques tiene obviamente sus características, el procesos claramente definidos, tanto de cuantitativos como cualitativos, y del mixto, que recuerden que dijimos que era una combinación de ambos enfoques, ¿no? Es decir, que hay una recopilación y análisis tanto de información cuantitativa, en cuanto a la parte cuantitativo, y de información cualitativa, ¿no? Obviamente, de alguna manera hay que integrar los dos, porque como les decía, se pueden hacer las investigaciones de manera paralela o de manera como por secuencia o por etapas, ¿no? Pero hay que integrarla finalmente a esa información para poderla presentar como un todo, como un conjunto, ¿no? No es como por separado, porque si no fueran investigaciones separadas, ¿no? Y obviamente, desde el primer planteamiento del problema, tiene que involucrar a ambos, tanto los enfoques cuantitativos como cualitativos. Por eso les decía que tienen que manejarse con grupos multidisciplinarios y es un poco complejo porque hay que integrar ambas, ¿no? Ok, entonces vamos a ver el primero el cuantitativo y luego el cualitativo, ¿no? Aquí tenemos los pasos del cuantitativo. Recuerden, en este punto de los pasos, recordemos que en el cuantitativo, como vemos en la imagen, son pasos predefinidos, ¿no? Y que tienen una secuencia unidireccional, ¿verdad? Porque estos pasos hay que seguirlos, no nos podemos saltar un paso, no podemos regresar hacia una etapa anterior, sino que al momento que realizamos cada etapa, terminando esa, consecuentemente continuamos con la siguiente, ¿no? Ahora, como dijimos, todos los dos enfoques, empiezan con la idea. Y luego, en base a esa idea y a la revisión de antecedentes científicos, planteamos nuestro problema, delimitamos nuestro problema, obviamente. Como siguiendo con el ejemplo que estábamos dando, en el planteamiento de problemas, tendríamos que ver, puede ser que sea un gran problema, pero nosotros lo que queremos investigar debemos delimitar, o sea, exactamente qué es lo que queremos evaluar, con qué fin, por eso la finalidad, por eso se plantean los objetivos generales, ¿verdad? Y se plantea la pregunta de investigación,
o hipótesis, dependiendo del caso. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y luego que ya tenemos el planteamiento del problema delimitado, ¿sí? Nuestro problema, tenemos que pasar a la revisión de la literatura, todo lo que profundizar en esos temas y desarrollar nuestro marco teórico, ¿verdad? Todo lo que es definiciones y demás de las variables que van a entrar en nuestro estudio, ¿sí? Y luego visualizar el alcance del estudio. Esto es algo relacionado con lo que estábamos viendo hace un momento atrás. Si queremos simplemente describir, hasta ahí llegamos. Si queremos hacer ya un análisis para establecer relaciones o asociaciones y poder explicar esas variables que comprenden el fenómeno. Si queremos hacer ya algo de predicción, ¿verdad? Entonces, dependerá de nuestro alcance. Ese es el alcance de la investigación. Hasta dónde queremos llegar en ese estudio. Luego, en base a ese alcance, se elabora la hipótesis y definiciones de las variables que finalmente van a ser incluidas en nuestro estudio cuantitativo, ¿no? Luego, en base a eso, desarrollamos el diseño de la investigación, ¿no? Si queremos hacer un análisis, tendríamos que tener entonces dos variables, las cuales vamos a variar. Tendríamos, por ejemplo, si hacemos un análisis causa y efecto, un grupo control y un grupo problema, ¿verdad? Para definitivamente confirmar o corroborar o probar que una variable es la causa de la otra, ¿verdad? O es el efecto de la otra. Una variable es el efecto o la causa de la otra. Y para eso necesitamos dos grupos de individuos para poder comparar y analizar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero probar que el consumo, por ejemplo, de tabaco, que ya sabemos que genera cáncer a los pulmones, este consumo de cigarrillo, consumo de tabaco, afecta, por ejemplo, también y termina el paciente, además de generar un cáncer al pulmón, puede causar cáncer al estómago, por ejemplo. Entonces, yo tengo que tener un grupo, que es el grupo de problema, de personas que ya tienen cáncer al estómago y que han fumado o que tienen una historial de fumadores. Y otro grupo, ¿verdad?, que tiene cáncer de estómago, pero que no tienen un historial de fumadores, ¿verdad? Para poder realmente corroborar mi hipótesis, que el consumo de tabaco, ¿verdad?, genera o tiene una gran, ¿cómo se dice? A una fuerte asociación, ¿verdad?, causal de generar cáncer de estómago, ¿sí? Entonces, yo debo tener estos dos grupos, entonces de eso dependerá de mi diseño. Obviamente que si yo solamente quiero describir cuáles las características de las personas que tienen cáncer al estómago y que a la vez han sido fumadoras, simplemente me dedico a ese grupo de población de personas que tienen cáncer de estómago y que tienen un historial de fumadores. Nada más, porque solo quiero describir nada más, ¿verdad? Entonces, de eso dependerá mi diseño de investigación. Ya lo veremos cuando nos toque ver cada uno de estos puntos, ¿no? Luego, en base a ese diseño, tengo que definir y seleccionar mi muestra, ¿sí? Y aquí también entra mucho la parte de la selección de la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, ¿verdad? La recolección de los datos, finalmente, y una vez que ya tengo toda la recopilación de esos datos, el análisis estadístico. Estamos en el cuantitativo, entonces el análisis estadístico que voy a aplicar para finalmente poder
evaluar esos resultados y determinar mi conclusión. Conclusión que se reporta, obviamente, conjuntamente con los resultados. Y luego, sabemos que hacemos investigación para generar conocimiento. Entonces, estamos generando conocimiento, pero una parte importante es poder comunicar esos conocimientos que estamos generando. Para eso, entonces, se publican los estudios a través de paper, a través también de póster en las diferentes reuniones académicas, como congresos, ¿verdad? Para poder, obviamente, comunicar el conocimiento que estamos generando. ¿Sí? Eso es básicamente lo de los pasos de este proceso cuantitativo. Las características, ¿verdad?, de los procesos cuantitativos, ustedes ya los mencionaron. Entonces, uno de los principales que están resaltados aquí en este esquema es que son planteamientos acotados, planteamientos específicos o predeterminados que son basados en experiencias propias, en conocimientos, ¿verdad?, acumulados previamente en otras investigaciones también, ¿sí? Otra característica es que aquí son medición de fenómenos, se miden fenómenos o algún problema. Por eso estamos hablando de cuantitativo, que está relacionado ese término con la parte contable o de matemática, ¿no? Entonces, básicamente aquí vamos a tratar, obviamente, variables que son medibles, porque vamos a cuantificar. Entonces, se utilizan o se incluyen variables medibles. Obviamente, como tenemos parte numérica, utilizamos estadística. Aquí nuestra base en el análisis de datos es la estadística, ¿sí? Y que dependerá obviamente del tipo de variables y el que tenemos dentro de la investigación. Aquí nuestro método cuantitativo, lo que queremos o lo que debemos hacer es finalmente probar la hipótesis y teoría, ¿sí? Con ese fin, la hipótesis que se predeterminó en los primeros fases o etapas, debemos finalmente con la recopilación de la información y análisis estadístico de los datos, poder llegar a probar la hipótesis, la cual puede ser aprobada o no aprobada, ¿verdad? O rechazamos o no rechazamos la hipótesis, ¿verdad? Obviamente que si no aprobamos la hipótesis o rechazamos la hipótesis, entonces podemos lograr, no lograr, sino hacer una nueva investigación para probar lo contrario a la hipótesis que nosotros planteamos, ¿no? Este proceso cuantitativo, como dijimos, es deductivo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto deductivo? Es decir, de lo general vamos a lo particular, de lo algo que se ha establecido en base a la revisión de los antecedentes científicos, nosotros deducimos una hipótesis. Y entonces esa hipótesis es la que finalmente se aprueba. El proceso, como dijimos, es algo secuencial, debidamente, que debe ser seguido de manera estricta, para poder lograr las ventajas que tenemos acá, que es de precisión y réplica, ¿sí? Por eso es necesario seguir todo el proceso secuencial de una manera rigurosa, para que en el momento en que otros investigadores, en el momento que nosotros publicamos nuestra investigación y otros investigadores quieran replicarla, obviamente le dé resultados que son muy similares, con cierta variabilidad, ¿no? Obviamente. Y pueden lograr lo que está aquí, precisión y réplica. Si nosotros no nos sometemos a estos procesos, obviamente, puede ser que otro investigador que sí se somete no obtenga resultados similares, ¿sí? Y puede inclusive ser refutada nuestra publicación. Y sí se ha dado el caso, ¿no?
En el momento también otra característica es que es muy objetiva, ¿verdad? Esto de aquí, analiza la realidad objetiva. Entonces, cuando el investigador, el cuantitativo, tiene que tratar de minimizar o reducir el aspecto subjetivo, sobre todo en la parte de análisis de los resultados, porque eso también me puede llevar a que no sea reproducible o no se replique mi investigación. Ok, chicos, perdón. Luego, dentro de las bondades o ventajas que vimos, es que hay generalización de resultados. Obviamente, si nosotros tenemos una adecuada muestra, una muestra aleatoria, ya vamos a ver esa parte, representativa de toda la población, podemos generalizar los resultados a esa población, de donde tomamos la muestra, obviamente, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene este proceso cuantitativo, enfoque cuantitativo. Otra ventaja es que tiene un control sobre los fenómenos. Esto es que en el momento que yo escojo las variables a analizar, tengo que reducir en lo posible, porque a veces no es posible, en lo posible, las variables intervinientes. ¿A qué se refiere con variables intervinientes? Aquellas variables, perdón, que están presentes y que afectan la relación entre dos o más variables, ¿no? Un ejemplo muy clásico podría ser, siguiendo con las que habíamos estado diciendo, de si ahí existe, yo quiero analizar si existe una relación causal entre el consumo de tabaco y el cáncer de estómago, por ejemplo. Entonces, una variable interviniente que me puede afectar esa relación puede ser, por ejemplo, tiempo de que ha consumido el paciente el tabaco, ¿sí? O la edad del paciente. Entonces, ¿cómo puedo controlar esas variables intervinientes? O las minimizo o las incluyo dentro de mi investigación. Obviamente, puede ser, por ejemplo, que si quiero eliminar esta variable interviniente del tiempo en que ha fumado, obviamente, del consumo de tabaco, dentro de mi muestra, dentro de mis criterios de inclusión, solo voy a incluir a aquellos pacientes, ¿verdad?, que han fumado durante al menos 5 años. Menos de 5 años no voy a incluir, ¿sí? Un rango de 5 a 10 años, ¿verdad? Porque puede ser que me sesgue los resultados si yo incluyo en mi muestra personas que solo tienen apenas 6 meses, 1 año de consumo de tabaco, ¿sí? O también puedo incluirlas dentro de mi investigación y hacer grupos de análisis dentro de mi investigación. Incluyo las personas que tienen menos de 1 año, que tienen de 2 a, supongamos, de 0 a 2 años, de 2 a 5 años, de 5 a 10 y de más de 10 años de haber fumado. Y analizo por esos grupos. Eso se llama estratificar, como partir mi muestra. Y entonces me enriquece aún más mi investigación, porque yo puedo ya sacar conclusión que a partir de X años de consumo de tabaco se van presentando el cáncer, ¿verdad? O también con respecto a la edad. Yo para minimizar es que hago que solo voy a estudiar aquellos que son pacientes o una edad superior a 50 hasta 65 años, nada más. O también, como dije en la anterior, estratificar y analizar por grupo etario, ¿sí? De 20 a 30, de 30 a 40, y entonces enriquezco mi investigación, ¿sí? Obviamente que lo puedo hacer de las dos maneras. Simplemente para minimizar esa variable interminente,
interviniente, perdón, hago más estricto en los procesos de inclusión de mis pacientes para evitar que vaya a haber sesgo en los resultados, ¿no? No sé si fui claro en esa explicación, chicos, de las variables intervinientes. Sí, ok, bueno, eso igual lo veremos cuando veamos más a profundidad lo de las variables. Ok, y luego también otra bondad es la réplica. ¿Ve? La predicción, perdón, réplica ya habíamos dicho, la predicción. Siempre y cuando, obviamente, si hacemos todos los procesos y análisis estadísticos adecuados que me permitirán luego predecir, ¿no? Eso también es. Ahora, esto de las dos realidades, ya lo mencionaron ustedes, ¿no? Que existen dos realidades, de acuerdo a estos argumentos de estos investigadores. La realidad que es netamente subjetiva, que es la realidad interna, que obviamente no vamos a poder separar muchas veces porque está parte del investigador, ¿sí? Parte del investigador. Es nuestra realidad interna, es las creencias, incluso las presuposiciones, nuestras experiencias previas, ¿verdad? Y que podemos llegar a prejuzgar un acontecimiento, un fenómeno, ¿verdad? Y que de alguna manera van a influir en la hipótesis que generemos, ¿verdad? Pero existe la otra realidad que es la objetiva, la externa. Obviamente que es independiente de todo lo que nosotros tengamos de manera interna, creencias, suposiciones, experiencias, lo que sea. ¿Sí? Y que siempre va a ser, obviamente, es la realidad del fenómeno, del problema, y que obviamente no va a cambiar, porque esa es la realidad del problema, del fenómeno que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una investigación con enfoque cuantitativo, tenemos que tratar de minimizar en lo posible toda esta subjetividad para poder ser muy objetivos en el momento de establecer la hipótesis y sobre todo en el momento de hacer el análisis de resultados, ¿sí? Porque como les decía, puede ser que en el momento en que, como nosotros ya tenemos preconcebida una idea o una percepción de la realidad o del fenómeno, en este caso del problema, esa percepción ya preestablecida del fenómeno, en el momento que analicemos los resultados, si no somos muy objetivos, nos podemos sesgar en el momento del análisis del resultado, de los datos, de los resultados, ¿no? Y eso no es correcto, porque como les decía, luego cuando alguien quiere reproducirla, no va a obtener la misma análisis y no va a llegar a los mismos resultados o conclusión que hemos llegado nosotros, ¿no? Entonces, esa realidad puede ser que coincida con lo que nosotros hemos planteado, con nuestras creencias, con nuestros prejuicios, con lo demás, ¿verdad? Y obviamente entonces en ese caso se prueba la hipótesis, ¿no? Ahora, puede en cambio que sea que la hipótesis no se prueba, ¿sí? Y en ese caso no va a coincidir con lo que nosotros teníamos planteado en nuestra hipótesis, basada en nuestras experiencias, en nuestras creencias, ¿verdad? Y la realidad no cambia. Lo que cambia debe más bien, si acaso, es ajustar nuestras hipótesis, nuestras creencias, nuestro punto de vista de la realidad. Ese es el que debemos ajustar a la realidad, al fenómeno. La realidad no cambia. La que en un momento dado puede cambiar y debe cambiar si llegamos a probar que, o sea, que no se apruebe o que se rechace mi hipótesis, pues obviamente yo tengo que ajustarlo a la realidad,
no la realidad a lo nuestro, sino nosotros a la realidad. ¿Sí? Eso es importante. En la investigación cuantitativa. Ahora, en la cualitativa, ¿sí? Las características de esta cualitativa es que aquí los planteamientos, como ya ustedes mencionaron y habían revisado en la lectura, son más abiertos, es decir, que van a medida que se va dando la investigación, a medida que se va recompilando información, se pueden ir generando nuevos planteamientos del problema, nuevas hipótesis, o pueden cambiarse la hipótesis, ¿verdad? A medida en que recopilamos información, que hacemos también la, la revisión del material que sirve como referencia, ¿verdad? Todo lo que se conoce previamente, ¿sí? Y podemos ir inclusive aumentando nuestra muestra a medida que vamos recopilando información. Esto es en el cualitativo. Como les decía, el cualitativo generalmente maneja pocos grupos, o sea, puede ser inclusive un individuo al cual yo quiero investigar, ¿verdad? La vida, las experiencias de una persona, de un determinado tipo de persona. Entonces, a medida que voy recopilando información, puede ser que para complementar, ¿verdad? Necesite incluir a otra persona que está relacionada con en la primaria y también entrevistarla. Pero algo que no fue planteado al inicio, sino que a medida que se va dando la información, a medida que voy recuperando información, que se va dando la investigación, lo incluyo para obviamente complementar toda la información que me está dando, ¿no? Recordemos que en esta investigación cualitativa, los pasos son flexibles, podemos en un momento dado regresar, ajá, correcto, María Paula, es no estandarizado, no lineal, muy flexible, muy dinámico, ¿verdad? A diferencia del cuantitativo, que sí es estricto en su seguimiento, en su secuencia, ¿no? Obviamente, esto, la mayoría de los casos, se hace en ambientes naturales, como les decía el ejemplo de ese estudio que se realizó para conocer las experiencias de chicos en la calle. El investigador fue allá donde estaban estos chicos en la calle, vivió muchos días, o sea, varios días convivió con estos chicos para poder conocer su realidad. Es decir, el investigador ingresa dentro del problema, ¿verdad? Se mezcla con los individuos que constituyen parte de la problemática, ¿no? Y obviamente son, como dice aquí, ambientes naturales, porque la recopilación de la información es diferente, ¿no? Se basa puede ser una observación netamente de la realidad, y en base a esa observación yo voy tomando información, pues también puede ser a través de entrevistas, como les decía, a través de cuestionarios, pero cuestionarios no rígidos, flexibles, porque en el cuantitativo así. También puede ser a través de fotografías, de videos, ¿verdad? Todo es de diferente, de todo lo que es en el ambiente que se da, ¿no? Nada que está como en el cuantitativo, que en un momento dado podemos hacerlo dentro de un laboratorio para controlar minimizar ciertas variables y demás, ¿no? No, acá es netamente en ambiente natural donde se lleva a cabo el fenómeno. De los datos, lo que nos interesa, o la información, lo que nos interesa no son números, no es transformarlo en numérico, sino que lo que nos interesa son los significados, ¿verdad? Experiencias, vivencias, emociones, sentimientos, todo esto de los involucrados, ¿no? No se fundamenta la estadística, definitivamente, y los procesos son más inductivos, va de lo particular, como les decía, puede ser de un individuo y luego podemos generalizar, o pequeños grupos de individuos para luego poder llegar a lo general, ¿no?
Ok, chicos, disculpa. Bueno, seguimos. Entonces, como dijimos, perdón, es un proceso inductivo que va de lo particular a lo general, ¿no? Es recurrente porque se refiere a eso, ya que en un momento dado podemos, a medida que va avanzando la investigación, podemos ir ampliando los participantes dentro de mi investigación. Como es muy flexible, ¿verdad? Y en un momento dado puedo regresar, ya teniendo resultados, puedo regresar a definir nueva hipótesis, ¿sí? A tomar más información, ¿sí? Por eso es recurrente, ¿no? Y se hacen macro investigaciones, dependiendo de qué tan profundo quiero hacer mi investigación, se hace un macro estudio, ¿no? Analiza múltiples realidades subjetivas, claro que sí, porque de las diferentes perspectivas, no solamente del investigador, sino también de los involucrados. Entonces, la parte de vivencia, la parte de experiencia, la parte de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con emociones, ¿verdad? Todo eso, por eso incluye también algunos investigadores, como por ejemplo en la parte, debe estar un psicólogo, debe estar un sociólogo, por ejemplo, que conocen estas realidades, ¿no? Para poder incluir todos estos análisis, ¿no? Algo también, algo que no está sujeto a algo estándar, como decía María Paula, algo totalmente abierto, totalmente flexible. ¿Qué más? No tiene, como dice aquí, secuencia lineal, sino que vemos en las flechas, en los pasos, en las fases, que es en doble sentido, porque podemos regresar, podemos saltarnos, podemos ir al inicio, al final, ¿no? Todo esto. Dentro de las ventajas es que tienen profundidad de significados, obviamente, porque no nos basamos netamente en números, sino en personas, en emociones, en experiencias, ¿verdad? En vivencias. Entonces, más bien se ve la profundidad del significado de cada cosa, ¿no? Muy amplio, ¿verdad? Porque como dijimos, podemos ir incrementando a lo largo que se va dando la investigación, más número de personas en la investigación, de otros diferentes puntos de enfoque y todo demás. Y eso nos da una riqueza interpretativa. Obviamente, a diferencia del cuantitativo, esto no va a ser, puede ser replicable, ¿sí? Porque es lo que se narra la realidad en ese momento, las emociones, las experiencias, las vivencias en ese entorno, de esas personas en esos momentos, ¿no? Y nuestros resultados se basan en la interpretación también, la parte subjetiva de interpretación del investigador. Entonces, esa misma información que nosotros hemos recopilado en una investigación, viene otro investigador y lo interpreta de manera diferente, ¿no? Entonces, por eso dice de riqueza interpretativa. Y contextualiza, eso es su fin. Aquí no medimos fenómenos, aquí lo que hacemos es contextualizar el fenómeno. En contexto, cómo es que se da el fenómeno, cuáles son los participantes, los individuos que participan. Todo esto se refiere con contextualizar el fenómeno, no medirlo. ¿Cómo se da el contexto? En qué lugar, cómo es el lugar, en qué personas, cuáles personas, todo esto, ¿no? Ok, y aquí vemos los pasos. Como ustedes ven, son pasos que todos, al igual que el cuantitativo, nace de una idea, eso sí, de observación versus posterior a la observación, la idea. Una idea que me va a llevar a un planteamiento de problema y luego ese planteamiento de problemas, la inmersión inicial en el campo. Yo tengo como investigador
incluirme en el campo de investigación, donde está el fenómeno o el problema. Serme parte integrante de ese fenómeno, ¿no? Y luego, el 4 es la concepción del diseño de estudio, porque en base a lo que ya estoy dentro del fenómeno, dentro del problema, ahí comienzan a surgir ideas para diseñar cómo voy a hacer mi estudio, pero es porque ya estoy dentro de la realidad, dentro del fenómeno. Entonces ahora sí, ¿en qué condiciones puedo comenzar a hacer mi investigación? ¿Cómo puedo comenzar a recopilar la información? ¿No? Y luego, que ya he diseñado, puedo volver nuevamente a ver, nuevamente regreso al campo y ver, o sea, a donde se da el fenómeno, y ver qué más puedo investigar, qué más, de dónde más puedo sacar información, y ese diseño puede ir cambiando. ¿Sí? Además, también la revisión de la literatura, de lo que existe acerca del problema, puede también ir delimitando y marcando las diferentes fases o a dónde debo continuar o a dónde debo regresar también, ¿no? Luego, mire que aquí habla de definición de la muestra inicial de estudio, porque como les decía, un momento dado, puedo, a medida que voy avanzando y que voy obteniendo resultados, pueden incluir más personas, más individuos que incluyan mi investigación. Obviamente para enriquecerla, para ampliar y complementar la información que estoy obteniendo, ¿no? Por eso dice definición de la muestra inicial de estudio y que luego se va a ir ¿cómo es? Incrementando si es lo necesario. Luego la recolección de los datos, se hace el análisis y luego reinterpretación de resultados, pero a un momento dado, si yo hago mi interpretación y veo que faltó algo, puedo retornar, inclusive desde el principio de la inmersión otra vez, de ir al campo y donde está el fenómeno y tomar más información o nueva información, ¿no? Y finalmente la elaboración de resultados. Elaboración de reporte de resultados, que también, como les digo, es tan flexible que puede retornar. Este es un momento dado, pero se habla de un proceso inclusive circular, porque tiene como eje la literatura que es como un marco de referencia. Dime, Katy. Katy, ¿tienes levantada la mano? No te escucho, Katy. No se escuchó. Doctora, ¿ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Ahora sí te escucho. Ya, Dime. doctora, una pregunta. En la interpretación de resultados, si yo veo que me falta algo, ¿yo voy a retornar a la literatura existente o a qué fase voy a retornar? Puedo regresar a cualquier fase, en lo cualitativo. En el cualitativo yo puedo regresar a la fase, o sea, a la parte de revisión de la literatura, como me sirve de referencia, o inclusive puedo, obviamente, por ejemplo, estoy en interpretación de resultados, me voy a la literatura existente y de ahí me paso nuevamente al campo para conseguir más información. O sea, yo teniendo inclusive resultados, yo puedo ir nuevamente al campo de estudio y retomar más recopilación. ¿Sí? Porque una vez que estoy interpretando resultados me doy cuenta que me faltó, por ejemplo, que supongamos, siguiendo con el ejemplo de la realidad de los chicos en la calle, ¿sí?
ya interpretando resultados, viendo las diferentes entrevistas de los chicos o de la experiencia del mismo investigador en esos momentos, resulta que quiere ver también las perspectivas, por ejemplo, de las personas que han salido ya, han podido superar esa vida de vivir en calle, ¿no? Entonces quiere complementarlo. Entonces ahí va y busca personas que en un momento dado han estado, pasado años viviendo en calle y que ahora ya han podido estar formando parte activa, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? Entonces, para poder quiere complementar. Entonces, como que no es que hace una nueva investigación, es parte de su investigación, ¿verdad? Y puede volver nuevamente a recopilar más información. Sí, en la parte de la cualitativa es muy dinámica y por eso se hace muy amplia. Por eso se hace muy amplia, ¿no? Ok, muy bien, chicos. Luego seguimos con... Ok, eso es desde el punto de vista general, ¿verdad? Los dos enfoques y el mixto, que obviamente dijimos que es una combinación de ambos, pero también es importante, y está dentro del sílabus contemplado, ver las investigaciones, las principales investigaciones que se hacen en el área de la salud, ¿no? Que también es de nuestro interés. Entonces, utilizando el segundo libro que tenemos como de consulta, ¿verdad? El de la investigación en el área de la salud, Metodología de la Investigación en el área de salud, de Martínez, Briones y Cortés, vamos a ver la clasificación que se hace en el área de la salud, ¿no? O sea, como, esto es exclusivamente para lo que es área de salud, ¿no? Ahora, también, dentro de las investigaciones de área de salud, cumplimos con los enfoques cuantitativos, cualitativos, con los tipos de estudios que vamos a ver después, pero es importante que ustedes conozcan también cómo se clasifican los estudios a nivel de lo que es de salud pública, sobre todo, a nivel de salud pública, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que en cuanto a la clasificación o tipología, en este caso, de las investigaciones que se hacen en el área de salud, hay dos dimensiones, ¿sí? Dos dimensiones, que es obviamente, primero, por objeto, que sería el objeto de estudio, esto no se observa bien, por objeto, que es el objeto de estudio, que es lo que quiero investigar, que es lo que quiero estudiar o analizar, y por niveles de análisis. Esas son las dos dimensiones. Entonces, en el primero es por objeto, hay dos tipos de variables, las condiciones y las respuestas, ¿sí? En cuanto a las condiciones, son aquellos, la condición en que se dan los procesos o los fenómenos de salud, ¿sí? Entonces, puede ser a nivel de carácter biológico, es decir, básicamente en estado de salud o enfermedad, ¿verdad? Quiero ver cómo es la evolución, por ejemplo, esta es una condición, cómo es la evolución de la enfermedad, ¿verdad? Las secuelas, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico de los pacientes, por ejemplo, post-COVID, eso es de carácter biológico, esa es la condición. Psicológico, por ejemplo, esto desde el punto de vista más cualitativo de los ejemplos que estábamos dando, ¿no? De cuáles han sido las experiencias, las vivencias de los pacientes, ¿no? Pero es condición. Y a nivel también social. Ahora, en cambio, la otra, por objeto, las otras eran variables, las respuestas. Pero en este caso la respuesta es con respecto a cómo responde la sociedad, como dice aquí, respuesta de la sociedad, a las mejoras de condiciones que han hecho, obviamente, mediante intervenciones a nivel del área de salud, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las secuelas de post-COVID, bueno, se pueden hacer programas, ¿no? Que den, por ejemplo, asistencia a los pacientes post-COVID con tratamientos, con la parte de
asistencia médica, asistencia psicológica también, por ejemplo, si hay un aspecto psicológico, la asistencia también a terapias, por ejemplo, terapia física, terapias respiratorias, terapia psicológica, todo eso. Entonces, el segundo tipo de la variable respuesta, lo que queremos ver es cuál ha sido la respuesta, es decir, la eficacia de esas intervenciones en cuanto a estas mejoras de condiciones con respecto a lo primero. Es decir, en este caso, investigación en salud, el segundo tópico, que es de por objeto, por respuesta, es posterior al análisis que hemos hecho o el estudio por condiciones, ¿no? Obviamente, en lo que es área de salud pública, estas investigaciones se hacen para hacer alguna intervención, para una mejora. Entonces, obviamente, partimos de estudios donde se han hecho el análisis de las condiciones, cómo está la condición biológica, psicológica y social de la población. Y luego, en base a esos resultados, lo más adecuado y lo que se debe hacer es hacer alguna mejora, alguna intervención para mejorar esas condiciones. Y esas intervenciones también es importante hacer una evaluación de la respuesta o de la eficacia que han tenido esas intervenciones, ¿no? Para poder continuar o también poder mejorarlas inclusive, hacer alguna intervención para mejorarlas, ¿no? O si realmente no ha habido ninguna respuesta favorable, descontinuarla, ¿no? Ahora, la otra dimensión es por los niveles de análisis. Esto es que puede ser una investigación en individuos, o sea, en personas, o en partes del individuo. ¿A qué nos referimos con partes? A nivel de órganos, a nivel de tejido o a nivel inclusive de células. Esto es básicamente, por ejemplo, a nivel de estudios de laboratorio, a nivel de estudios biomoleculares o biológicos, donde se hacen estudios, por ejemplo, para determinar el mecanismo, por ejemplo, patológico, fisiopatológico de un patógeno, ¿verdad? Y eso se hace generalmente en laboratorio a nivel, por ejemplo, de cultivos celulares, ¿verdad? O tejidos, que nos van a permitir de descubrir o descifrar cómo es el mecanismo de acción de determinados, por ejemplo, patógenos, ¿no? O ya también mediante a nivel de individuo, porque queremos ir probando, por ejemplo, algún nuevo medicamento, entonces eso lo hace en determinado grupo de individuos, grupo de pacientes. Sí. Y también el otro variable sería a nivel de población o grupo, de un grupo más grande de determinada población, ¿no? Esto es, por ejemplo, ya a nivel, por ejemplo, de queremos conocer la situación de una enfermedad a nivel de todo un grupo o de una población, ¿no? Ya no es a un solo individuo o parte del individuo, sino ya de una población, un grupo determinada característica de la población. Ahora, haciendo un cruce de ambas dimensiones que hemos hablado de por objeto y por niveles de análisis, surgen los principales tipos de investigación en salud. ¿Sí? Estos son tipos de investigación en salud, que son la biomédica, no se ve mucho, vamos a poner acá entonces. ¿Sí? La biomédica, que aquí estudia a nivel de condiciones, procesos y mecanismos, tanto en el área de salud como en la enfermedad. Entonces, aquí entonces, que vamos a estudiar a nivel de condiciones, a nivel, por ejemplo, de individuos y órganos, o de tejidos y células inclusive, para desarrollar nuevos medicamentos. Empezamos, obviamente, con estudios a nivel de celular, a nivel de tejidos, y luego ya pasamos a otra fase donde si dan todos estos resultados favorables, se pasan a hacer pruebas con individuos, ¿verdad? Para establecer el mecanismo de efectividad del nuevo fármaco, ya no solo a nivel de cultivos celulares, sino también ya en individuos, ¿no? Esto a nivel de biomédico. Luego
tenemos el tipo de investigación clínica, ¿ya? Donde obviamente si han pasado todas estas fases favorables a nivel de biomédico, se pasa a la fase clínica o al tipo de investigación clínica, donde ya en un determinado grupo de población, grupos generalmente voluntarios, se hace o se prueba la eficacia de un diagnóstico, de un tratamiento terapéutico o para también la prevención. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente ya se aplica en un determinado individuo. Aquí no es por parte de individuos, sino un determinado grupo de individuos con ciertas características para ir probando lo que ya se determinó a nivel biomédico, ¿no? Y finalmente, el otro tipo que es investigación en salud pública. Y aquí hablamos ya como es salud pública, aquí hablamos a nivel de población, ¿ya? O grupo determinado de la población. Y tenemos dos tipos, investigación epidemiológica y la investigación en sistemas de salud. Obviamente que la investigación epidemiológica, ¿qué nos va a determinar? Obviamente cuando queremos ver la realidad de una determinada patología dentro de una población. Tasas de morbilidad, tasas de mortalidad, ¿verdad? Los incidentes, o sea, los nuevos casos, la frecuencia, la prevalencia, todo eso, ¿no? Dentro de una determinada población. Eso es los estudios epidemiológicos, ¿no? Y en el otro tipo, que es la investigación en sistemas de salud, nos referimos más, obviamente, a los procesos que se dan a nivel de la organización de salud. Se refieren a, por ejemplo, a nivel de servicios de salud, a nivel hospitalario, a nivel de servicio primario, que es en la parte de los centros de salud, ¿verdad? Y generalmente aquí, en estos estudios en sistema de salud, lo que se busca es cómo evaluar la gestión de los recursos en estado de salud o la calidad de los servicios en el sistema de salud, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en esta parte de investigación en salud pública. Ambos, tanto la investigación epidemiológica como la investigación en sistema de salud, de aquí la idea es que surjan políticas, ¿verdad? De políticas de estado de salud que vayan a mejorar las condiciones epidemiológicas o las condiciones de servicio de la calidad o eficacia de los sistemas de salud, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda acerca de esta última parte que son las investigaciones en salud, chicos? Nuestra hora es hasta la 1:30, ¿no? Nuestra clase, perdón. ¿Sí? Uy, no sé por qué me estaba reía de largo aquí, chicos. No sé cómo me di cuenta que son 1:35. Ok, chicos, bueno, con esto terminamos. Y, bueno, no calculé bien los tiempos. Bueno, vamos a tener dos actividades que van a quedar como tarea. Una tarea o taller grupal. Ustedes obviamente eligen los grupos con de máximo 5 estudiantes para hacer esta tarea, y es de aplicación. Primero, analizar las diferencias de los dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, que constan en el capítulo que acabamos de revisar de Hernández Sampieri. Van a buscar 3 estudios de cada tipo de enfoque, 3 estudios, ¿sí? Y van a incluir el título y el link, nada más. No es que van a hacer a juntarlo, nada, solamente el título y el link para yo poder llevar a donde estaba el estudio que ustedes lo determinaron como por cada estudio van a, si es de enfoque cualitativo o de enfoque cuantitativo, ¿no? Y si ustedes consideran que ese es un estudio de enfoque cuantitativo, identificar en ese estudio las ciertas características o las principales características de ese enfoque.
Si ustedes ya determinan que este es un estudio cualitativo, entonces identificar en ese estudio características de enfoque cualitativo, ¿no? Eso es en grupo, de máximo 5. Ya les activo el link para que lo puedan subir. Y esto es hasta el día lunes, previo a la clase del día martes. Lunes, medianoche, ¿no? Y la otra tarea que es individual, la otra actividad es individual. Van a buscar las líneas de investigación de la UES, para que se den idea más o menos qué es lo que se está investigando a nivel de la universidad. Y también van a ustedes a enlistar temas de salud que ameriten ser investigados, que ustedes consideran que ameritan ser investigados y que a la vez son de su interés, ¿sí? Y luego lo van a encasillar, esos líneas o temas de estudio que consideran que quieren investigar o de su interés, encasillarlos a qué tipo de enfoque va a corresponder, si cuantitativo o cualitativo. Y la clasificación y tipo principal de investigación de salud, de la última parte que vimos. Si es a nivel, por ejemplo, de biomédico, o sea, a nivel de una investigación epidemiológica, a nivel de sistemas de salud, o si es, por ejemplo, a nivel de, como vemos aquí, si es una respuesta que quiero por objeto, a nivel de respuestas, a nivel de condición, o si es a nivel de individuos o partes o una población, ¿no? Esa es la última actividad y esa es individual. Aquí no es que simplemente es algo sencillo. Buscan unas líneas de investigación para que tengan una idea, luego hacen una lista de los temas de salud de su interés y luego lo encasillan. Yo que ese es mi tema y está encasillado en una investigación cuantitativa, es a nivel biomédico y es a nivel de por objeto en individuos, ¿no? Dime, Pierina. ¿Ibas a decir algo? Pierina. No escucho. No escuché. No escuché a Pierina. Ok, bueno, la tarea individual también es hasta el lunes medianoche. Ok, ambas son para el lunes medianoche. Ok, chicos. Bueno, me despido, pasen bien. Ay, soy yo la que estoy. Hola. Una Hola. pregunta. Sí, mi problema era yo. Pensé que era esto que no las escuchaba. A ver, dígame. En el trabajo en grupo donde dice analizar las diferencias entre los dos enfoques de investigación, ¿hay que escribir un párrafo o es algo? No entendí eso. No, no, no. No, no, no. Eso simplemente que ustedes analizan y en base a eso buscan los estudios para poderlos identificar las características en cada uno de esos estudios. Eso es. Esto de aquí es como que es una actividad que hacen, pero que no conlleva en el trabajo algo que esté escrito. No sé Ya, si me entonces, hice únicamente entender. le damos el link y el título. El título, el link, y luego identifican en ese estudio las características. Si yo digo que este estudio es cuantitativo, tengo que identificar las principales características del enfoque cuantitativo, que Listo. por eso lo he clasificado como lo he solo encasillado como cuantitativo o cualitativo. Ajá. Listo, doctora, muchas gracias. Que tenga un buen día. Ok, Joseph, gracias, Sí, Joseph. doctora, en cuanto a la tarea, ahí decía una parte que decía las líneas de investigación. ¿Y eso qué es? Ok, por ejemplo, una línea de investigación de la universidad es acerca, por ejemplo, de todo lo que es el área de, ¿cómo es? COVID, por ejemplo, COVID-19, una línea de investigación, todo lo que ahorita ha surgido de COVID-19, ¿sí? Otra, en cambio, es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud pública, ¿sí? Que ahí entra lo que vimos al final, lo que tiene que ver con la calidad de servicios de salud o con la parte epidemiológica. Esa es otra línea de investigación. Eso desde el punto de vista de salud, porque hay yo también desde otro punto de vista social, político, económico, porque es de toda la universidad. Entonces, como para que ustedes tengan ideas de los temas que se investigan.
en la universidad y que puedan también surgir temas de interés de ustedes, ¿no? A eso se refiere. ¿Sí? Ok, pasen bien. Nos vemos de inmediato el martes. Ya les creo el link. Dime, Carla. Doctora, no sé si respondió o no mi pregunta, es que por un momento como que se me quiso desconectar, pero para la tarea, ¿cuántos temas debemos de enlistar? Para Aquí en esta. Ajá. Al menos unos 3. Ok, Puede ser gracias. 3, 4, 5, sí, tampoco no unos 20, no, 3 o 4. No. Sí, no tantos. Me olvidé de ponerles el número, sí. Ok, nada más. Bueno, chicos, nos vemos entonces el día martes. Pasen bien. Doctora, no se olvide de subir esta clase para revisarla luego. Sí, sí. O sea, esto ya como está siendo grabado, yo lo cierro y más o menos en 1 hora ahí se cierra. Ah, ya, listo. Ahí se graba, mejor dicho. Déjame ya cerrarlo una vez.